Buenas noches, mi nombre es Jaime Benítez y bueno, estoy contigo otra vez de nuevo aquí en Contexto Bíblico, donde podemos estudiar un poco la Biblia y la verdad, ¿no? Tenemos muchas doctrinas heréticas, muchas falsas doctrinas culturales, las cuales nos envuelven y nos quieren apartar de la verdad. Y si pues quieres saber la verdad de todo lo que existe y todo lo que Dios tiene para ti, pues tenemos que escudriñar las escrituras. Esto lo puedes tomar como un devocional diario, ¿no? Te va a servir mucho, créemelo. Y bueno, empecemos. Vamos a ver ahora algo bien importante y lo cual yo hablaba en un programa pasado, es que debemos de tener dos revelaciones. La mayoría tiene la revelación general, ¿verdad? De Dios, que es la naturaleza y todo lo que existe, incluso nosotros mismos damos testimonio que existe un creador, un Dios perfecto, alguien que creó todo. Pero también existe una revelación especial, que es la cual Dios se dio a conocer por un medio humano, que es la Biblia, y es un medio escrito por el cual todos podemos comprender, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Y definitivamente, pues eso es muy importante, ya que muchos dicen conocer quién es Dios o conocer a Dios o saber de la existencia de Dios, pero en realidad no lo conocen, ¿verdad? Porque no leen su escritura, no leen lo que Él ha dejado, ¿verdad? Eh, Vamos a ver qué es la Biblia. En primer lugar, bueno, es es un canon bíblico, es una medida, que la palabra canon significa regla, medida, en la cual pues es una unión, ¿verdad?, de diferentes libros que tratan de un solo ser, Jesucristo, ¿verdad? Es el centro del tema de la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. Y vas a poder ver a medida que vayamos avanzando que Jesucristo toma un papel crucial en cada libro de la Biblia y es por eso que el canon bíblico se cierra en 66 libros que tienen unidad. Ya vamos a ver las características de por qué el canon bíblico y por qué se cierran esos 66 libros y por qué se dejan aparte otros libros que se llaman deuterocanónicos o apócrifos, los cuales pues se denota que no fueron inspirados por Dios por las características que un libro bíblico conlleva, ¿verdad? Y vamos a ver esas características que tiene que tener un libro inspirado por Dios para pertenecer al canon bíblico. Y es por eso que se toma la decisión como se llama, los concilios, de dejar afuera algunos libros de la Biblia, ¿verdad? Y por eso es que vamos a tener mucha historia de la mano. Bueno, ¿qué es la Biblia? Bueno, es aquella en la que comprendemos asuntos vinculados a nuestra fe y en ella obtenemos el conocimiento de Dios, ¿no? Y de toda verdad, ¿ok? Derivado pues de biblión, que significa rollo o libro, bueno, ya te lo dije, y Biblia es una palabra de origen griego, ¿ok? Que es plural. Su significado literal sería los libros que conforman por sí mismos un conjunto concreto y determinado que eran superiores, ¿ok?, a las otras obras literarias en aquellos tiempos. Esos escritos sin par son pues los libros de excelencia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27, total de 66 libros. Bien, ahora bien, la Biblia es la que nos da la inerrancia que existe Dios, ¿no? Y Él nos da el conocimiento a través de ella, desde el principio, desde Génesis, ¿no? Podemos ver a Dios mostrándose como creador y pues por eso es que vamos a leer todos los libros de la Biblia, pero quiero empezar primero sabiendo qué es la importancia de la Biblia y qué, qué es la Biblia en primer lugar, por qué es tan importante, ¿no? Para nosotros, para toda la humanidad, ¿no? Bueno, ya dijimos la derivación, la escritura, bueno, el Nuevo Testamento designa libros del Sagrado del Antiguo Testamento. Hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento, ustedes ya lo saben, ¿no? El Antiguo Testamento, pues, habla de la promesa. Todo es un relato de promesa, de algo que se va a cumplir, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento empiezan una serie de historias que revelan a algo que va a devenir, ¿verdad?
Hay una expectativa de un Salvador, hay una expectativa de un Redentor, de una salvación, eh, y esto es todo lo que viene hablando desde todos los libros de la Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento, que antes pues se dividían en rollos, en profetas, en escritos, ¿verdad? Estos eran rollos, ¿verdad? Que fueron guardados, fueron hallados mucho tiempo después. Eh, pues, la Biblia, pues, no es un libro, solamente un libro, sino que es una escritura que destaca el hecho de la diversidad de redactores, ¿verdad? Porque vemos, cada redactor tiene su forma de escribir la Biblia, de escribir en su tiempo y en su contexto. Y es por eso que es tan importante el tema de el contexto. Y es por eso también que este programa se llama así, el contexto bíblico. Y es por eso tenemos que ver cómo fue escrito, por qué fue escrito, quién lo escribió y qué es lo que quería dar a entender. ¿Ya? Es muy importante eso para poder vislumbrar qué es lo que quiere Dios decirnos a través de la Biblia en este tiempo. En el 2024 pues existen muchas doctrinas, iglesias, ¿verdad? Las cuales pues tal vez con mucha buena intención quieren explicar la Biblia, pero al no tener un contexto claro de qué es lo que estaba pasando en ese momento, predican en base a sus opiniones y en base a emociones o a lo que ellos creen que dice ahí, ¿verdad? Entonces a veces se transgiversa y ya no dan una explicación veraz de lo que el escritor quiso decir en ese párrafo, en ese libro de la Biblia. Entonces es muy importante el contexto bíblico. Y pues hay muchos contextos, ¿verdad? Porque en el contexto bíblico, atrás de eso, hay un contexto histórico. Hay un contexto en el sentir de lo que estaba viviendo la gente que estaba en ese tiempo del Génesis, en la etapa de Moisés, en la etapa de la ley, en la etapa de Josué, en la etapa de Samuel los reyes, ¿verdad? De David, esas personas que tenían un contexto diferente de ver a Dios, ¿no? Y Dios se revelaba muy distinto a como se revelaba hoy. Pero bueno, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es una palabra acerca de Dios y una palabra de Dios cuando se dice que es una palabra de Dios se refiere a que Dios se revela a sí mismo, ¿no? Dios se revela por medio de la escritura a sí mismo en el Antiguo Testamento. Y pues Él se comunica, ¿verdad? Se da a conocer de maneras diferentes, como le decía, de maneras muy diferentes a como se dio a conocer ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos todo el panorama de la Biblia, pero antes solo había el testimonio, ¿verdad? Antes solo Dios hablaba por medio de profetas, ¿no? Eh, Dios se dio a conocer ante el hombre como un medio humano, ya lo dije, y pues nos enseña que es el único y verdadero Dios, y se lo está enseñando al pueblo de Israel desde mucho tiempo atrás, que es el único y verdadero Dios, de un Dios celoso, y actuaba con mucho rigor en aquellos tiempos. A Dios le agradó dejar por escrito su revelación, que es lo que yo decía, pues Dios garantiza su revelación para que ésta no sea corrompida, ya que por el pecado del hombre, como por Satanás, a Dios le agradó dejar por escrito, pero esta verdad es corrompida a cada momento, ¿no? Y debemos de cuidar de que irnos a la palabra misma. Romanos 15:4 dice, por lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras sostengamos la esperanza, ¿verdad? Y esto lo dice Romanos 15:4, pero no hay más revelación fuera de la Biblia. No hay otra revelación y no vendrán nuevas revelaciones. Hay una medida y por eso es que decía que el canon bíblico significa medida, porque de Génesis a Apocalipsis se cierra el canon, ya no hay más revelaciones, ya no hay más que apuntar, ya no hay más que cualquier revelación venga, porque ya Cristo dejó su palabra para que nosotros nos instruyéramos en él y conociéramos su verdad. Así que pues les quiero dejar este párrafo de qué es la Biblia y por qué. Vamos a continuar con este programa de 10 minutos. Y pues nada, Dios me le bendiga y muchas gracias por ver en mi canal, por ver en mi cuenta. Espero que te sirva. Dios te bendiga.